Hola clase, bienvenidos de nuevo a otro fabulosísimo vídeo con el mejor maestro del mundo, el maestro Javier. Estamos en sexto de primaria, en sociales, terminando curso. Goodbye, maestro Javier. ¿Y qué estamos dando? Estamos dando los sectores de producción, sector primario, sector secundario, sector terciario, sector servicio. Hoy nos toca el sector secundario, pero no solo en España, en Europa. El sector secundario del que vamos a hablar hoy, a modo de recordatorio, ya sabéis que es el sector industrial, el sector de las fábricas, de la industria, ¿vale? A menudo el sector que más trabajo suele dar a la población, ¿vale? Desde la revolución industrial, que eso ya lo veremos en temas posteriores, la revolución industrial es cuando se empezó a pensar que, ostras, que se tarda menos en coser poco a poco un jersey o en fabricar una máquina que haga los jerseys pum 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 en serie, ¿vale? Bueno, pues la revolución industrial lo que hizo fue eso. Desde la revolución industrial que se dio en el centro de Europa, por ejemplo en Alemania o en Reino Unido, Francia, en ese triángulo, desde entonces Europa es uno de los países más industrializados del planeta, ¿vale? España ya se sumó después también con sus pequeñas fábricas y luego ya una industria un poco más considerable. Por ejemplo, tenemos una gran industria tanto alimentaria, de los alimentos, como luego también industria desde el mueble hasta también, por ejemplo, química, farmacéutica, ¿vale? Pues vamos viendo todo el sector industrial en Europa y en España. Ahora mismo, vamos para allá. Mirad, también tengo un mapita preparado. Aquí lo tengo. La industria. Europa es uno de los continentes del mundo más industrializados. Cuenta con una industria moderna, ¿vale? Y su producción es muy variada. Es decir, hacemos de todo y luego es muy moderna. Es decir, que no son máquinas más bien antiguas, sino máquinas muy especializadas y muy modernas, ¿vale? Los tres tipos de industria que se distinguen según el producto que se fabrica están presentes en su territorio. ¿Cuáles son? Mira, son la industria de base. ¿Qué son las industrias de base? Las industrias de base son las que cogen materias primas y las reelaboran un poco para dárselas a la otra industria que sigue trabajando. Por ejemplo, le llegan trozos minerales con metal y ella va a fabricar las vigas metálicas para pasárselas a la siguiente industria. Es decir, que no produce objetos, o sea, productos que nosotros vamos a comprar. Son la industria de base, la industria para otra industria, para que empiecen a trabajar en otra industria, ¿vale? Luego están las industrias de bienes de consumo. Las industrias de bienes de consumo, ¿cuáles son? Son las fábricas que fabrican máquinas para otra industria. Es decir, son fábricas que van creando maquinaria que sirva para fabricar cosas, ¿vale? Y luego la industria de bienes de consumo, que es la industria que fabrica bienes que el maestro Javier o que vosotros podéis comprar, ¿vale? Por ejemplo, una lavadora, ¿vale? Lo leo de aquí más rápido y es industria de base. Pues fabrican productos con materias primas, ¿a qué? A otras industrias, como el hierro, que hace la industria siderúrgica, que es la del hierro, o la metalúrgica, que es la industria general del metal, ¿vale? Luego, aquí vemos cómo se funde el acero y todo eso. Nosotros vamos a comprar esta lámina metálica, evidentemente no, esta va a la industria de bienes de consumo y luego fabrica la lavadora, ¿vale? Pero para fabricarlo necesita una máquina que haga lavadora y esa máquina se hace en la industria de bienes de equipo, ¿vale? La industria de bienes de equipo fabrica productos que necesitan otra industria, es decir, máquinas que fabrican otras cosas. Por ejemplo, maquinaria de material de transporte, maquinaria de caza herramientas, material de construcción. Por ejemplo, mira, esto es una fabricación de turbinas. No va a comprar esta turbina, pero todo eso va a servir para fabricar otras cosas. Es decir, la industria de base le va a elaborar un poquito la materia prima a la industria de consumo, la industria de bienes de equipo va a fabricar máquinas que ayudan a la industria de bienes de consumo y la industria de bienes de consumo fabrica los productos que el consumidor va a comprar, ¿vale? Seguimos. Mira, las industrias de base y de bienes de equipo están sobre todo en algunos de los países más industrializados, como son los del centro de Europa que he dicho antes, por ejemplo Alemania, ¿vale? Mientras que la de bienes de consumo, esta última, está en todos los países, ¿vale? Todos los países tienen sus pequeñas fábricas de lavadora o de coche o de lo que sea, ¿vale? Estas dos están sobre todo en el centro de Europa, industria de base y industria de bienes de equipo, ¿vale? ¿Y cuáles son los países que más destacan por su producción industrial? Pues mirad, son Alemania, Reino Unido, Francia, Rusia, Países Bajos, que es Holanda, Italia, Bélgica y ya por último también meten aquí España, ¿vale? Que estamos ya avanzando mucho, ¿vale? Y nos dice aquí,
En España, la mayoría de las industrias, según el número de empleados que tienen, son pequeñas o medianas. No tenemos grandes industrias, pero sí tenemos muchas, ¿vale? En cuanto a la producción, que destacan por la industria que he dicho, la industria alimentaria. Pensad que ya vimos en el sector primario en España que somos la huerta de Europa prácticamente, ¿vale? En la cuenca mediterránea. Entonces, ya que tenemos los tomates, ya que tenemos la fresa, ya que tenemos la naranja, pues luego en la industria pues podemos hacer, por ejemplo, yogur de eso, ¿vale? Es decir, no todo lo que compramos es fresco, mucho está en mermelada de algo que está en un bote o lo que sea, todo lo que viene envasado y tal ha pasado por un proceso industrial, no te lo han vendido directamente así, no te han dado la mantequilla así en la mano, ¿verdad? Ha pasado por una industria, ¿verdad? Incluso la leche viene en un brick, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Pues en España una de las principales industrias hemos dicho que es, pues, la alimentaria. Luego también tenemos la metalúrgica, del metal, la del transporte, la química, como he dicho antes, farmacéutica, transnacional, etc. Y ahora, ¿cuáles son las principales regiones industriales dentro de España? Pues mira, son País Vasco y Cataluña, y luego también Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, ¿vale? Me vengo aquí, este es el mapita que tenemos en el libro, lo tenemos todo el mismo, ¿eh? Y es, mirad, industrias de base van a ser estas. Aquí en la pantalla se ve un poquito regular, no sé si en el libro se ve mejor. Industrias de base. Las de base son las que van a elaborar un poquito, a procesar las materias primas, ¿vale? En la siderúrgica, la siderúrgica que es la del hierro, la metalúrgica, la del metal en general, y la química. Pues vemos, por ejemplo, que aquí en España tenemos química, tenemos metalúrgica, ¿vale? Siderúrgica no. Vale, y ahora, no tenemos muchas. Aquí solo indican, mirad, tenemos que mirar siempre el segundo asterisco y solo se representan los países en los que la industria aporta el 14% o más de su riqueza, ¿vale? Luego, industrias de bienes de equipo. Las de bienes de equipo, ¿qué es? Las que hacen maquinaria. ¿Para qué? Para fabricar cosas, ¿vale? Pues en España no tenemos industria de bienes de equipo. Sí que tiene Francia, sí que tiene Reino Unido, es la ruedecita roja. Sí que tiene Alemania, o sí que tiene Noruega, sí que tiene Italia, Austria, República Checa, es decir, Centro Europa, Suecia, Finlandia, ¿vale? En España no fabricamos máquinas que fabriquen cosas, ¿vale? No mucho. Y ahora, de bienes de consumo es fábricas que fabrican cosas para venderlas directamente. Vale, pues eso vemos que simbolitos hay en todos lados. Hay desde alimentaria, que tenemos en España mucho, porque tenemos mucho alimento, tenemos muy buen clima y muy buena tierra. Electrónica, que en España no estamos tan avanzados para la electrónica, pero sin embargo por Centro Europa sí, como he dicho. Y del automóvil, que el automóvil sí que tenemos en España, tenemos grandes fábricas de coches de grandes empresas que vienen aquí a España porque son muy buenos trabajadores españoles, y luego empresas como SEAT, que es español, ¿vale? Y luego empresas del mueble, que en España no nos aparece, pero en España sí que tenemos muchas empresas del mueble, pero no tantas como para que aparezca aquí, ¿vale? Por último, hablaros del sector secundario. Siempre se nos olvida de un pequeño apartado que en especial en España ha sido importantísimo. El sector de la construcción. ¿Qué es el sector de la construcción? Pues el que se dedica a construir casas, ¿vale? En España sabemos que durante mucho tiempo el motor de la economía española ha sido la construcción, ¿vale? La construcción, pues eso, para fabricar casas. Ya sabéis que había una burbuja inmobiliaria, que se vendían muchas casas, daban muchos créditos los bancos, y que luego había gente que incluso en Estados Unidos luego no podía pagarlo, se generó una burbuja. Esa burbuja hizo que se hundiese la bolsa, porque los de la bolsa invirtieron ahí mucho y lo mezclaron un poquito todo, y hubo una crisis en 2008 y ya no se pueden construir más casas, y ya toda la gente tiene casa, ¿vale? Incluso hay más casas que personas, entonces la burbuja explotó. Entonces, desde el año 2008 hubo una crisis económica. Debido a eso, voy a explicarse un poquito rápido, y eso redujo la actividad económica en España, ¿vale? Pues la construcción. Pero vamos a hablar un poquito del sector secundario de la construcción. ¿Qué es? Pues mira, la construcción es un sector que tiene gran importancia en la economía de Europa, y de España ni te cuento, ¿vale? Esto se debe a que implica reactivar el sector secundario. Mirad, todos los sectores económicos están interconectados, ¿vale? Si os dais cuenta, cuando hemos hablado de la industria metalúrgica, necesitará el metal que viene de la mina, del sector primario, ¿verdad? Y se venderá luego en el sector terciario, en una tienda, una lavadora, ¿verdad? Es decir, están todos los sectores interconectados. Pues con la construcción ocurre igual, es decir, necesitan comprar
pues metal, necesitan comprar para la viga, necesitan comprar hormigón, cemento y demás, ¿vale? Para el sector primario. Y luego, de la mina me refiero. Y luego, por ejemplo, en el sector terciario, ¿afecta cómo? Pues afecta a la inmobiliaria, afecta a los bancos, que no se construyan casas, afecta mucho, ¿vale? A vender pisos, etcétera, ¿vale? O los bancos que no dejan ya dinero tanto como antes para comprarlo. Antes daban muchas facilidades porque también ganaban mucho, ¿vale? Sin embargo, como dice aquí, como he comentado antes, desde el año 2008 se produjo una crisis económica, como he comentado, y se redujo la actividad y el número de trabajadores que se dedican a ella, ¿vale? Mirad, antes de la crisis del 2008, de cada 100 personas de España, de cada 100, 12 trabajaban en algo relacionado con la construcción. Hoy en día, desde el 2014, hoy en día es 6 de cada 100, la mitad de los que trabajaban antes, ¿vale? No obstante, desde el año 2014 España se viene recuperando y otra vez volvemos a construir casas. Aunque quizá, a modo de conclusión, quiero también deciros que a lo mejor debería España centrarse en otros sectores económicos más avanzados, como por ejemplo en la industria o como por ejemplo sobre todo en el sector servicios, ¿vale? Como invirtiendo más seguramente en investigación, desarrollo, en educación y generando mejores puestos de trabajo, más puestos de trabajo para el grueso de la población, ¿vale? Bueno, a modo de conclusión, decir que el sector secundario es súper importante en Europa, súper importante en España porque produce bienes de servicio que compramos, o también produce máquinas que fabrican otras cosas, o elementos, materias primas para también la fábrica, ¿vale? Dicho esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber que está distribuido todo en Europa, toda la industria de una forma desigual y que España sobre todo se centra en ¿qué? En la industria alimentaria, ¿vale? También, ¿por qué? Porque tenemos un buen clima, ¿vale? Dicho todo esto, no mezclo más las cosas, darle un saludo, un beso muy grande de Maestro Javier, os quiero un montón y sois los mejores. ¡A tope! ¡Vamos!